Buenas noches, compañeros y docentes. Mi nombre es Carlos Raúl Pérez Alfonso, del Instituto Tecnológico de Minatitlán, Veracruz. El tema que les vengo a presentar hoy es estadística descriptiva, de la materia probabilidad y estadística. El primer subtema es el 1.1, población y muestreo aleatorio. Es un proceso que permite obtener una muestra sobre una población basada en una determinada probabilidad y de elección de los individuos que la conforman. Es un tipo de muestreo que es uno de los más utilizados en el método científico. Es el único que permite hacer análisis conformatorios e inferentes estadísticas. A continuación les mostraré uno de los muestreos más utilizados y más comunes, que es el muestreo aleatorio simple, el muestreo estratificado, el muestreo por conglomeras, el muestreo sistemático. Estos son uno de los muestreos más utilizados. El muestreo es, la población y el muestreo aleatorio es un conjunto de personas que se agarran para tomar una muestra. El segundo subtema es el 1.2, obtención de datos estadístico. Son los valores que se obtienen para llevar a cabo un estudio de tipo estadístico. Se trata de la producción de la observación de aquel fenómeno que se trata de analizar. Esto debe llevar una información publicada, diseño de experimentos, conducción de una encuesta. Los tipos de datos que debe de llevar son categorías, numéricos, nominales, ordinales y de relación. El tema, el tema 3 es el 1.3, medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central son parámetros estadísticos que informan sobre el centro de la distribución de la muestra o población estadística. El promedio o mediana, tendencia central más conocida y utilizada, es la aritmética y promedio aritmético. La mediana es el valor de la variable que ocupa la posición central cuando los datos se disponen en orden de magnitud. La moda es la variable o el número que más se repite. El tema 1.4 es el tema de medidas de dispersión. Las medidas de dispersión entregan información sobre la variación de la variable. Pretenden resumir en un solo valor la dispersión que tienen un conjunto de datos, que es rango de variación, varianza, desviación estándar, coeficiente de variación. Esto quiere decir que una cierta cantidad de datos se trata de reducir para que no sea mucho y sea más fácil y entendible de leer. El 1.5, tablas de distribución de frecuencia. Es una de las de la ordenación de la formación de la tabla de los datos estadísticos, asignado a cada uno de su dato de frecuencia correspondiente. Los siguientes son las frecuencias más utilizadas o más comunes, que es la frecuencia absoluta, frecuencia relativa acumulada. Estas son una de las frecuencias más comunes o más utilizadas en la materia de probabilidad y estadística. El tema 1.6, cuantiles o cuartiles, es aquel punto que divide la función de distribución de una variable aleatoria en intervalos regulares. No es más que una técnica estadística para separar los datos de distribución, bien sean paramétricos, que estos son los que se utilizan en distribuciones cuyas formas conocemos, es decir, la distribución será normal, uniforme, exponencial, etc. Los no paramétricos, es adecuada con muestras pequeñas. En la más difícil saber su forma exacta y por lo tanto no conocemos su función de distribución. El tema 1.7, gráficas. Es una de las representaciones de datos generalmente numéricos mediante líneas, superficies, símbolos para la relación que guardan entre sí. Esto bien pueden ser lineales, de barras, histogramas, circulares o pictogramas. Los diagramas son unos de los más comunes y más utilizados en lo que viene siendo en la carrera
o bien en la vida, porque ya nosotros conocemos lo que son diagramas, que bien puede ser la barra de pastel, la gráfica de barras, etcétera. El tema 1.8, que es cajas y alambres, es una de las representaciones visuales que describe al mismo tiempo varias características importantes de un conjunto de datos, tales como el centro, la dispersión, la simetría, la asimetría y la identificación de observaciones atípicas. Esto, como lo muestra en la imagen, es un ejemplo sobre las cajas de alambre, que se puede basar como en una tipográfica que se ocupa para promediar los valores de probabilidad y estadística. El tema 1.9, diagrama de Pareto. Es un tipo de gráfico estadístico en el que se representa un conjunto de datos mediante barras de manera descendente. Además, es un diagrama de Pareto. Se representa gráficamente por los porcentajes acumulados utilizando un polígono de frecuencias. A continuación les mencionaré los pasos para poder hacer un diagrama de Pareto. Este debe recolectar los datos estadísticos del problema a analizar. Debe ordenar los valores según la frecuencia absoluta de manera descendente, es decir, de mayor frecuencia absoluta a menor. Calcular el porcentaje de categoría. Para ello simplemente se debe dividir la frecuencia absoluta de la categoría entre el número total de datos y luego multiplicarlo por 100. Determinar el porcentaje acumulado es la equivalencia de la suma del porcentaje de la categoría más todos los porcentajes anteriores. Representar en una gráfica de frecuencia mediante barras y los porcentajes acumulados mediante un polígono de frecuencia. Como se muestra en la imagen, un diagrama de Pareto se ponen las gráficas y la línea se va formando de manera ascendente, que esto quiere decir que va subiendo. Este es el diagrama de Pareto.